El ruido de mis botas de aguas nuevas resultaba enervante. Añoraba el crujido habitual de la grava al andar. No pude detenerme a mirar de nuevo el vehículo como deseaba, y me apresuré a escapar de la húmeda neblina que se arremolinaba sobre mi cabeza y se agarraba el pelo por debajo de la capucha. Dentro del monovolumen estaba cómoda y a cubierto. Era obvio que Charlie o Billy debían haberlo limpiado, pero la tapicería marrón de los asientos aún olía tenuemente a tabaco, gasolina y menta. El coche arrancó a la primera, con gran alivio por mi parte, aunque en medio de un gran estruendo, y luego hizo mucho ruido mientras avanzaba al relantí. Bueno, un monovolumen tan antiguo debía tener algún defecto. La anticuada radio funcionaba, un añadido que no me esperaba. Fue fácil localizar el instituto pese a no haber estado antes. El edificio se hallaba, como casi todo lo demás en el pueblo, junto a la carretera. No resultaba obvio que fuera una escuela, solo me detuve gracias al cartel que indicaba que se trataba del instituto de Forks. Se parecía a un conjunto de esas casas de intercambio en época de vacaciones, construidas con ladrillos de color granate. Había tantos árboles y arbustos que a primera vista no podía verlo en su totalidad. ¿Dónde estaba el ambiente de un instituto?, me pregunté con nostalgia. ¿Dónde estaban las alarmadas y los detectores de metales? Aparqué frente al primer edificio, encima de cuya entrada había un cartelito que rezaba «Oficina Principal». No había otros coches aparcados allí, por lo que estuve segura de que estaba en zona prohibida. Pero decidí que iba a pedir indicaciones en lugar de dar vueltas bajo la lluvia como una tonta. De mala gana salí de la cabina calentita de monovolumen y recorrí un sendero de piedra flanqueado por setos oscuros. Respiré hondo antes de abrir la puerta. En el interior había más luz y se estaba más caliente de lo que esperaba. La oficina era pequeña, una salita de espera con sillas plegables acolchadas, una vasta alfombra de motas anaranjadas, noticias y premios pegados sin orden y concierto en las paredes, y un gran reloj que hacía tic-tac de forma ostensible. Las plantas crecían por doquier en sus macetas de plástico, por si no hubiera suficiente vegetación fuera. Un mostrador alargado dividía la habitación en dos, con cestas metálicas llenas de papeles sobre la encimera y anuncios de colores chillones pegados en el frontal. Detrás del mostrador había 3 escritorios. Una pelirroja regordeta con gafas se sentaba en uno de ellos. Llevaba una camiseta de color púrpura, que de inmediato me hizo sentir que yo iba demasiado elegante. La mujer pelirroja alzó la vista. ¿Te puedo ayudar en algo? Soy Isabela Swan, le informé, y de inmediato advertí en su mirada un hastío de reconocimiento. Me esperaban. Sin duda había sido el centro de los cotilleos. La hija de la caprichosa ex mujer del jefe de policía al fin regresaba a casa. Por supuesto, dijo. Rebuscó entre los documentos precariamente apilados hasta encontrar lo que buscaba. Precisamente aquí tengo el horario de tus clases y un plano de la escuela. Trajo varias cuartillas al mostrador para enseñármelas. Repasó todas mis clases y marcó el camino más idóneo para cada una en el plano. Luego me entregó el comprobante de asistencia para que lo firmara cada profesor y se lo devolviera a finalizar las clases. Me dedicó una sonrisa y, al igual que Charlie, me dijo que esperaba que me gustara Forks. Le devolví la sonrisa más convincente posible. Los demás estudiantes comenzaban a llegar cuando regresé al monovolumen. Lo seguí, me uní a la cola de coches y conduje hasta el otro lado de la escuela. Supuso un alivio comprobar que casi todos los vehículos tenían aún más años que el mío. Ninguno era ostentoso. En Phoenix vivía en uno de los pocos barrios pobres del distrito de Paradise Valley. Era habitual ver un Mercedes nuevo o un Porsche en el aparcamiento de los estudiantes. El mejor coche de los que allí había era un flamante Volvo, y destacaba. Aún así, apagué el motor en cuanto aparqué en una plaza libre para que el estruendo no atrajera la atención de los demás sobre mí. Examiné el plano en el monovolumen intentando memorizarlo, con la esperanza de no tener que andar consultándolo todo el día. Lo guardé en la mochila, me laté al hombro y respiré hondo. Puedo hacerlo, me mentí sin mucha convicción. Nadie me va a morder. Al final, suspiré y salí del coche. Mantuve la cara escondida bajo la capucha y anduve hasta la acera abarrotada de jóvenes. Observé con alivio que mi sencilla chaqueta negra no llamaba la atención. Una vez pasada la cafetería, el edificio número 3 resultaba fácil de localizar, ya que había un gran 3 pintado en negro sobre un fondo blanco con forma de encuadrado en la esquina del lado oeste. Noté que mi respiración se acercaba
Noté que mi respiración se acercaba a hiperventilación al aproximarme a la puerta. Para paliarla contuve el aliento y entré detrás de dos personas que llevaban impermeables de estilo unisex. El aula era pequeña. Los alumnos que tenía delante se detenían en la entrada para colgar sus abrigos en unas perchas. Había varias. Los imité. Se trataba de dos chicas, una rubia de tez clara como la porcelana y otra también pálida, de pelo castaño claro. Al menos, mi piel no sería nada excepcional aquí. Entregué el comprobante al profesor, un hombre alto y calvo al que la placa que descansaba sobre su escritorio lo identificaba como señor Mason. Se quedó mirándome embobado al ver mi nombre, pero no me dedicó ninguna palabra de aliento, y yo, por supuesto, me puse colorada como un tomate, pero al menos me envió a un pupitre vacío al fondo de la clase, sin presentarme al resto de los compañeros. A estos les resultaba difícil mirarme al estar sentada en la última fila, pero se las arreglaron para conseguirlo. Mantuve la vista clavada en la lista de lecturas que me habían entregado el profesor. Era bastante básica. Brontë, Shakespeare, Chaucer, Flaubert, los había leído a todos, lo cual era cómodo y aburrido. Me pregunté si mi madre me enviaría la carpeta con los antiguos trabajos de clase, o si creería que la estaba engañando. Recreé nuestra discusión mientras el profesor continuaba con su perorato. Cuando sonó el zumbido casi nasal del timbre, un chico flacucho, con acné y el pelo grasiento, se la dio desde un pupitre al otro lado del pasillo para hablar conmigo. «Tú eres Isabella Swann, ¿verdad?» Parecía demasiado amable, el típico miembro de un club de ajedrez. «Bella», le corregí. En un radio de 3 sillas todos se volvieron para mirarme. «¿Dónde tienes la clase?», preguntó. Tuve que comprobarlo con el programa que tenía en la mochila. Historia, con Jefferson, en el edificio 6. Mirase donde mirase, había ojos curiosos por doquier. «Voy al edificio 4, podría mostrar el camino». Demasiado amable, sin duda. «Me llamo Eric», añadió. Sonreí con timidez. «Gracias». Recogimos nuestros abrigos y nos adentramos en la lluvia, que caía con más fuerza. Hubiera jurado que varias personas nos seguían lo bastante cerca para escuchar a hurtadillas. Esperaba no estar volviéndome paranoica. «Bueno, es muy distinto de Phoenix, preguntó. «Mucho. Allí no llueve a menudo, ¿verdad?» 3 o 4 veces al año. Vaya, no me lo puedo imaginar. «Hace mucho sol», le expliqué. «No se te ve muy bronceada. Es la sangre albina de mi madre». Me miró con apreciación, suspiré. No parecía que las nubes y el sentido del humor encajaran demasiado bien. Después de estar varios meses aquí, habría olvidado cómo emplear el sarcasmo. Pasamos juntos a la cafetería de camino hacia los edificios de la zona sur, cerca del gimnasio. Eric me acompañó hasta la puerta, aunque la podía identificar perfectamente. «En fin, suerte», dijo cuando rozó el picaporte. «Tal vez coincidamos en alguna otra clase». Parecía esperanzado. Le dediqué una sonrisa que no comprometía nada, y entré. El resto de la mañana transcurrió de forma similar. Mi profesor de trigonometría, el señor Barner, a quien habría odiado de todos modos por la asignatura que enseñaba, fue el único que me obligó a permanecer delante de toda la clase para presentarme a mis compañeros. Balbucié, me sonrojé y tropecé con mis propias botas al volver a mi pupitre. Después de 2 clases empecé a reconocer varias caras en cada asignatura. Siempre había alguien con más coraje que los demás que se presentaban y me preguntaban si me gustaba Forks. Procuré actuar con diplomacia, pero por lo general mentí mucho. Al menos no necesité el plano. Una chica se sentó a mi lado tanto en clase de trigonometría como de español, y me acompañó a la cafetería para almorzar. Era muy pequeña, varios centímetros por debajo de mí, 1,60, pero casi alcanzaba mi estatura, gracias a su oscura melena de rizos alborotados. No me acordaba de su nombre, por lo que me limité a sonreír mientras parloteaba sobre los profesores y las clases. Tampoco intenté comprenderlo todo. Nos sentamos al final de una larga mesa con varias de sus amigas, a quienes me presentó. Se me olvidaron los nombres de todas en cuanto los pronunció. Parecían estar orgullosas por tener el coraje de hablar conmigo. El chico de la clase de lengua y literatura, Eric, me saludó desde el otro lado de la sala. Y allí estaba, sentada en el comedor, intentando entablar conversación con 7 desconocidas llenas de curiosidad, cuando los vi por primera vez.